Avanzamos ahora a información internacional. Hacemos una actualización junto a Isel Guerra a esta hora de la mañana. Isel. Así es, y en esta oportunidad vamos a comenzar esta revisión internacional. En nuestra región, el próximo día domingo van a haber elecciones presidenciales en Bolivia, y ya el día de ayer por la noche se podían ver algunos cierres de campaña. Todo esto cuando algunos sondeos ya muestran algunas conclusiones principales de cara a lo que vamos a ver el próximo fin de semana. Las últimas encuestas señalan lo siguiente: Samuel Doria Medina estaría liderando allí con un poco más del 21%. Este empresario de amplia trayectoria se enfrentaría eventualmente a un balotaje con el expresidente Jorge Tuto Quiroga de la coalición Libre, también bastante cerca de lo que sería su eventual contendor de balotaje, Doria Medina. De esto se desprenden algunas conclusiones. Bueno, partiendo de que ambos son figuras de la centro derecha y derecha propiamente tal en ese país, pero también lo importante que destacan aquí algunos sondeos es respecto de la cantidad de indecisos. Se habla del 30% de votos nulos y blancos, una cifra que no se había visto en otras oportunidades respecto de otras elecciones presidenciales. Además, es muy poco común cuando quedan solo unos días para las elecciones en ese país. Bueno, otra de las conclusiones que se desprenden de los sondeos publicados durante este fin de semana, Seba, es respecto de la izquierda. Aquí hay una dramática caída del delfín de Evo Morales, Andrónico Rodríguez, que hasta cierto punto estaba en el tercer lugar, ahora ha caído al cuarto, incluso en el quinto lugar en algunos sondeos, pero en general también plantean aquí estas encuestas publicadas en estos últimos días. Ni la figura respaldada por Evo Morales, tampoco, ¿no?, el eventual sucesor de Luis Arce, están consiguiendo las cifras necesarias para avanzar a un balotaje que estaría previsto para el mes de octubre, específicamente el 19 de ese mes. Y eso desprende otra conclusión, Seba, que por primera vez desde el cambio de la Constitución del 2009 en ese país va a haber una segunda vuelta, y aquí con dos figuras de la derecha que están compitiendo entonces para eventualmente enfrentarse en ese balotaje. Todo esto en medio de una crisis de la falta de dólares, de combustible que ha estado arrastrando también Bolivia en estos últimos años particularmente, y con lo que podríamos ver eventualmente este fin de semana. Claro, y es bien interesante pensando en el giro político que puede marcar para ese país, que sería bien inédito, ¿no? Inédito y notable también, teniendo en cuenta los últimos presidentes que ha tenido por lo demás el país vecino. Hay algunos analistas que ponen paños fríos de todas formas a estos sondeos, apuntan a que son históricamente imprecisos. Por ejemplo, el año 2020, ¿no?, donde finalmente Luis Arce consigue la victoria. Bueno, algunos de las encuestas de esa época subestimaron el apoyo que tuvo finalmente el actual presidente Luis Arce, ¿no? Se habla de 13 puntos que los sondeos no supieron ver en los diferentes estudios y que finalmente le daba la victoria a Luis Arce. Aquí también otros analistas plantean si es que los sondeos solo se están enfocando en el centro urbano y no en las zonas rurales, que responden por lo demás y corresponden más bien al 30% del electorado en Bolivia. Eso podría cambiar eventualmente allí los candidatos que pasen a segunda vuelta, pero lo cierto es que son 8 las figuras que están buscando el sillón presidencial en Bolivia. Estos dos nombres, particularmente de la centro derecha y derecha, son los que al menos hasta este momento y según los sondeos están apostando por lo demás a esa segunda vuelta que debería ocurrir el próximo 19 de octubre. Antes tienen que pasar la primera etapa, ¿no?, las elecciones que están previstas para este fin de semana, donde están habilitados 7,9 millones de electores en el país vecino. Vamos a avanzar en esta revisión internacional, vamos a continuar en Europa, específicamente en La Haya, y esto debido a un acto vandálico que se produjo durante esta madrugada en la Embajada de Israel de esa ciudad de Países Bajos. Hay otros incidentes que se han estado reportando en estas últimas semanas. Hace solo algunos días atrás ocurría un hecho similar en una aerolínea, en la sede de una aerolínea israelí en Francia, que fue vandalizada con pintura roja en el exterior. Bueno, a eso además se suman también el asesinato de los dos miembros del personal de la Embajada de Israel en Washington DC, que lo vimos hace algunos meses atrás. Y bueno, ahí están viendo ustedes los registros fotográficos de cómo quedó precisamente esta delegación durante esta madrugada con este acto vandálico donde lanzaron pintura roja sobre la entrada y
también a las ventanas, rompieron además las puertas de vidrio de esta instalación, donde afortunadamente ningún miembro del personal resultó herido, y lo que se ha informado hasta este momento es que 3 personas se fueron detenidos producto de este hecho que ocurría hoy más temprano allí en La Haya, en Países Bajos. Y todo esto, cuando les mencionaba anteriormente, ya se habían reportado otros incidentes de similares características el pasado 7 de este mes, sin ir más lejos, en la fachada de esta aerolínea israelí allí en Francia. También vivía un hecho similar, lanzaron pintura roja, escribieron algunas consignas también allí en la fachada, y que en su momento también llevaba al ministro de Transportes de Francia a condenar ese acto, el que calificaba como actos de odio y antisemitismo que no tienen cabida en nuestra república. Se suma además también lo que se vio hace algún tiempo atrás con el asesinato de estos 2 miembros del personal diplomático que fueron asesinados allí en Washington, D.C. Claro, y es lo que han alertado, muchas comunidades judías a lo largo del mundo. El riesgo que supone para ellos, no en Israel, no en Medio Oriente, sino que en todo el mundo, el riesgo de estar expuestos a ataques de esta naturaleza, ya sea insultos, discriminación, vandalismo, como en este caso, o derechamente asesinatos, producto de lo que está haciendo el gobierno de Benjamín Netanyahu. Distintos líderes de opinión han levantado esa voz respecto a los riesgos para la comunidad judía alrededor del mundo, producto de un escenario como el que se ha visto en la Franja de Gaza. Y suena del todo lógico que estén preocupados desde ese punto de vista por el aumento del antisemitismo, precisamente. Sí, exactamente, y que es algo que hemos visto particularmente en este último año, que se ha exacerbado incluso aún más respecto a lo que fueron los primeros meses del inicio de la guerra, finales del 2023.